La pregunta retumbaba en la habitación oscura y llena de humo. Era una pregunta sencilla, pero con un peso enorme, casi imposible de llevar. ¿Arriesgarías tu vida?, había preguntado una voz. Un silencio lleno de miedos que nadie decía. ¿Por $100.000? Esa cantidad era un sueño, una salida, pero el precio lo era todo. Tu próximo respiro, el último. ¿Podría alguien de verdad decir que sí a algo así? Parecía un trato con el diablo, susurrado en la oscuridad. $100.000. Podía cambiar una vida, o terminarla. Las palabras flotaban en el aire, brillando como un espejismo en un desierto enorme de necesidad. Mucha gente escuchó la oferta. La mayoría se rió con desprecio. Algunos temblaron, otros se fueron rápido. Valoraban más su vida que unos simples billetes. Pero no todos tenían tanta suerte. No a todos les quedaban otras opciones. Para algunos, la pregunta no era si lo harían, sino cómo. Del desafío se hablaba en voz baja. Era una leyenda en los bajos fondos de la ciudad. Una prueba de la desesperación más grande. O de la avaricia más grande. Pocos sabían quién ofrecía el dinero. Menos aún sabían quién se había atrevido a intentarlo. Las historias eran como fantasmas, rápidas y que daban mucho miedo. Susurros de los que se metieron y no volvieron a salir. El aire mismo parecía enfriarse cuando se mencionaba. Una sombra caía sobre cada corazón que lo pensaba. Imagina el peso de esa decisión. Apostar lo más valioso que tienes, tu propia vida, tu única vida, contra la promesa fría y dura del dinero. Era una pregunta que quitaba todas las apariencias. Te mostraba quién eras de verdad, cuando te llevaban al límite absoluto, cuando todas las demás puertas se habían cerrado de golpe. ¿Cuál sería tu respuesta? El silencio que venía después siempre era el más ruidoso. Se llamaba Leo. No era un hombre valiente, solo era un hombre al que habían llevado demasiado lejos. La vida le había jugado una mala pasada, un golpe tras otro, hasta que apenas podía mantenerse en pie. Su hijita, Mía, estaba enferma. Los médicos hablaban con voces suaves y serias. Mencionaron tratamientos caros. La esperanza tenía un precio que él no podía pagar. Sus bolsillos estaban vacíos. Su ánimo, casi roto. Trabajaba en 2 sitios, pero nunca era suficiente. Leo tenía ojos buenos, ojos cansados. Antes brillaban de risa. Ahora, solo reflejaban preocupación y noches sin dormir. Recordaba la sonrisa de Mía, su manita en la suya. Haría cualquier cosa por verla sana otra vez. Cualquier cosa. La palabra retumbaba en su alma. Este desafío peligroso, esta oferta terrible, era un monstruo. Pero también llevaba un disfraz. El disfraz de un salvador. El único que él podía ver. Sentía que las paredes se cerraban a su alrededor. Se enteró del dinero por un susurro desesperado. Un amigo de un amigo. Alguien que conocía a alguien. Los detalles no estaban claros. El peligro sí. Pero la cantidad, $100.000. Era como una luz en su noche más oscura. Pensó en Mía, su tos débil, su carita pálida. La idea de fallarle era un peso más grande que cualquier miedo a la muerte. Se dijo a sí mismo que era fuerte. Tenía que serlo. Por ella. Caminaría sobre fuego por ella, o sobre agua. La decisión no fue fácil. Caminó de un lado a otro en su pequeño apartamento durante noches. Las luces de la ciudad afuera parecían burlarse de él. Tanta vida, tanta indiferencia. Miró a Mía durmiendo, un angelito pequeño y frágil. Su corazón dolía con un amor tan fuerte que lastimaba. Esto no era avaricia, esto era amor. Esta era la última lucha desesperada de un padre. Se enfrentaría a la oscuridad, se enfrentaría al agua. Lo intentaría, porque tenía que hacerlo. El lugar estaba escondido, lejos de las miradas curiosas. Al final de un callejón estrecho, detrás de una puerta sin nombre. Era un almacén abandonado, enorme y frío. El aire de dentro estaba viciado. Olía a cemento húmedo, y a algo más. Miedo. Miedo viejo. Una sola bombilla de luz fuerte colgaba del techo. Proyectaba sombras largas que bailaban en las paredes. En el centro del espacio enorme estaba el tanque. Una caja de cristal. Esperando. Como un ataúd de cristal. No era grande, pero a Leo le parecía inmenso. El agua dentro del tanque estaba quieta. Oscura. Parecía no reflejar nada más que desesperación. Unas pocas personas con caras serias lo vieron entrar. Sus ojos eran como trocitos de hielo. Sin ninguna pena por él. Estaban allí por el espectáculo. Por la emoción. Un hombre, fuerte y sin mostrar emociones, explicó cómo iba a ser. Su voz era plana, sin ninguna emoción. Para él, esto era un negocio. Un negocio muy raro, la verdad. Leo escuchaba. Tenía las manos sudorosas. La garganta seca. Intentó parecer valiente.
se sentía increíblemente pequeño. El almacén estaba en silencio, excepto por la voz del hombre y los latidos rápidos del propio corazón de Leo. Podía sentir el frío metiéndosele en los huesos. No era solo la temperatura de la habitación, era el frío de lo que estaba a punto de hacer. Pensó en el sol calentito, en la risa de Mia, cosas que quizás nunca volvería a sentir o escuchar. El cristal del tanque parecía hacer sus miedos más grandes. Imaginó el agua cerrándose sobre su cabeza, el silencio, la presión, la lucha por respirar. Este era el lugar de su apuesta desesperada, sin gente animando, sin gritos de apoyo, solo los ojos fríos que observaban, y el tanque silencioso. Parecía un lugar donde la esperanza venía a morir. Pero Leo se agarraba a una pequeña brasa de esperanza. Tenía que hacerlo, por Mia. Repetía su nombre en silencio, como una oración, un escudo contra el miedo que se acercaba. Respiró hondo, o lo intentó. El aire se sentía espeso, demasiado pesado para respirarlo bien. Ya está, el punto de no retorno. Las reglas eran terriblemente simples, engañosamente simples. Estarás hundido del todo, dijo el hombre fuerte. Su voz cortó el silencio como un cuchillo. Ninguna parte de tu cuerpo fuera del agua. Leo asintió, tratando de parecer tranquilo. Por dentro estaba revuelto. Se pondría una tapa pesada sobre el tanque, no cerrada con llave, pero lo bastante pesada. Un sello final. Estaría solo en el agua oscura, con sus pensamientos, con sus pulmones ardiendo. La simplicidad lo hacía aún más aterrador. El tiempo a superar es de 5 minutos. 5 minutos. Sonaba como una eternidad. Un tiempo imposible de estar sin aire. Leo había practicado en su bañera, aguantando la respiración. Apenas aguantaba 2 minutos. El pánico siempre ganaba, pero esto era diferente. Esto era por Mia. Tenía que encontrar una fuerza que no sabía que tenía. Se verá un cronómetro fuera del tanque, continuó el hombre. Si sales antes de los 5 minutos pierdes, lo pierdes todo. El dinero, la esperanza, quizás más. No había buzos de seguridad, ni medidas de emergencia. Avisas que te rindes golpeando 3 veces. 3 golpes en el cristal, la señal de rendición. Si es que aún podía avisar, si es que aún estaba consciente. El riesgo era todo suyo. Eso lo dejaron muy claro. Ellos solo miraban, facilitadores de una elección que él había hecho, o que se sintió obligado a hacer. La responsabilidad pesaba mucho sobre los hombros de Leo. El peso de su propia vida, en sus propias manos. O pronto, agarrado por el agua. El dinero se pagaría al instante, en efectivo, si lo conseguía, si salía vivo. La tentación era fuerte, el peligro era total. Leo miró el tanque otra vez. Parecía llamarlo, una promesa fría y oscura de escape o de olvido. Intentó concentrarse, controlar su respiración, calmar el pájaro asustado atrapado en su pecho. Pensó en las historias, en los fracasos, pero también pensó en los $100.000 y en el futuro de Mia. Tenía que valer la pena, tenía que ser. Sección 6. La protesta aguda del cuerpo. La calma inicial, aunque forzada, empezó a romperse. Sus pulmones empezaron a doler. Un dolor sordo al principio, luego un dolor más agudo. Unas ganas desesperadas de aire. Su diafragma empezó a tener espasmos sin que él quisiera. Pequeñas convulsiones. Su cuerpo intentando respirar. Luchó contra eso. Tenía que luchar. Pero el cuerpo tiene su propia voluntad, su propio instinto de sobrevivir. No le importaba el dinero, ni las hijas enfermas. Solo le importaba el aire. Vivir. El conflicto dentro de él era una guerra silenciosa y violenta. La sensación de ardor en su pecho se hizo más fuerte. Subió, hacia su garganta. Podía sentir el dióxido de carbono acumulándose, envenenándolo lentamente. Sus músculos pedían oxígeno a gritos. Sintió unas ganas desesperadas de patear, de luchar, de liberarse y llegar a la superficie. Pero la tapa estaba allí. Las reglas estaban allí, y la imagen de la cara esperanzada de Mia. Apretó los ojos con fuerza, intentando no sentir el dolor, intentando encontrar un lugar de calma en la tormenta. Pasaron 2 minutos, luego 2,5. Cada segundo era una victoria, y un paso más cerca de la derrota. Su vista empezó a nublarse por los bordes. Pequeños puntos de luz bailaban delante de sus ojos. Sentía la cabeza ligera, como si no fuera suya. Sabía que eran señales, señales peligrosas. El cuerpo estaba empezando a apagarse, para protegerse o para rendirse. No estaba seguro de qué. El dolor en sus pulmones era ahora un fuego insoportable. Quería gritar, pero no había aire para gritar. Podía sentir su corazón latiendo de forma irregular, demasiado rápido, luego demasiado lento. La presión en su cabeza era enorme. Se preguntó si así se sentía ahogarse.
La rendición lenta y terrible al agua. La lucha silenciosa y desesperada. Hasta que no quedaba lucha. Pensó en las historias otra vez. En los que fallaron. ¿Estarían sintiendo esto en sus últimos momentos? Este peso terrible que aplasta. Esta necesidad desesperada. 3 minutos. El cronómetro se burlaba de él con su avance lento. Sección 7. Susurros desde lo profundo de la mente. Mientras su cuerpo gritaba, su mente empezó a irse. Lejos del dolor, lejos del tanque. Aparecieron recuerdos, sin llamarlos, muy claros. Mía de bebé, sus deditos agarrando los suyos. Sus primeros pasos, su risa contagiosa. Estas imágenes eran un consuelo. Y un tormento. Le recordaban por qué estaba luchando. Y lo que podía perder, para siempre. El dinero parecía tan lejano ahora, tan irreal, comparado con el calor de estos recuerdos. Luego entraron pensamientos más oscuros. Sombras en el agua. ¿Y si fallaba? ¿Y si moría aquí? Mía se quedaría sola. Su sacrificio no serviría de nada. Solo un tonto que se ahogó en una caja. La vergüenza de esa posibilidad era un peso frío. Vio las caras de los que miraban, indiferentes. ¿Les importaría siquiera? ¿O solo pasarían al siguiente espectáculo? El mundo seguiría girando, sin él. El pensamiento fue como una puñalada fría de realidad. Solo era un hombre, un padre desesperado. Las ganas de golpear, de rendirse, eran enormes. Solo 3 golpes, y se acabaría. Podría respirar, podría vivir. Pero Mía, el dinero, la oportunidad, imaginó su futuro. Sana, feliz, gracias a él. Porque él aguantó esto. Esta visión luchaba contra el instinto de sobrevivir. Una guerra se desataba en el agua silenciosa y turbia. Su fuerza de voluntad contra la traición de su cuerpo. Su amor contra su miedo. Su conciencia parpadeaba. Como una vela que se apaga. Se sintió flotando. Alejándose. ¿Era esto paz? ¿O el principio del fin? Una extraña calma lo invadió. El dolor seguía allí. Pero se sentía más lejos. Como si fuera de otra persona. Vio colores. Formas que daban vueltas. Escuchó un pitido suave en sus oídos. 4 minutos. Los números rojos brillaban. Tan cerca. Pero a una eternidad de distancia. No estaba seguro de poder lograrlo. Sección 8. Al borde del abismo. El último minuto fue bajar a un dolor puro. Su cuerpo temblaba con más violencia ahora. Ya no podía controlar los espasmos. Sentía que el pecho le iba a explotar. Puntos negros bailaban delante de sus ojos, haciéndose más grandes. El mundo se estaba cerrando. Veía como por un túnel. Sabía que estaba cerca de desmayarse. La línea entre estar consciente y el olvido era finísima. Luchó por aguantar, por seguir ahí. Pero la oscuridad tentaba. Prometía alivio. Imaginó la mano de Mía alcanzándolo, sacándolo del borde. Su voz, llamándolo por su nombre. Estos pensamientos eran anclas, anclas frágiles, en una tormenta furiosa de dolor físico. Se mordió el labio, fuerte, intentando sentir algo, cualquier cosa para mantenerlo atado a la realidad. El sabor a sangre en su boca, metálico, real. Se concentró en ese sabor, ese dolor pequeño y agudo. Era un recordatorio. Todavía estaba vivo, todavía luchando. 30 segundos. Los números del cronómetro se veían borrosos. Ya no podía verlos claramente. Sentía sus brazos y piernas pesados, inútiles. Apenas se daba cuenta de su propio cuerpo, encogido, quieto, excepto por los temblores que lo sacudían. ¿Seguía soltando burbujitas de aire? No podía decirlo. El mundo era un caos, ruidoso y apagado en su cabeza. Sintió una extraña sensación de paz que lo invadía. La lucha era demasiado. El dolor demasiado grande. Quizás era hora de dejarse ir. De rendirse. Pero entonces, una pequeña chispa se encendió en la oscuridad. Un destello de rebeldía. Una negativa testaruda. Todavía no. No mientras quedara un solo segundo. No mientras la cara de Mía siguiera clara en su mente. Se aferró a esa imagen. A ese amor. Era lo único que quedaba. La única arma contra el vacío. 10 segundos. 9. 8. Los contaba hacia atrás mientras perdía la conciencia. Cada número un golpe de martillo. Cada segundo una vida entera. Estaba al borde mismo, mirando al abismo. Sección 9. El precio del aire. El peso del oro. De repente, un golpe metálico y sordo desde arriba. Estaban levantando la tapa. La luz inundó su vista. Unas manos bajaron. Manos fuertes. Tirando de él hacia arriba. Jadeó. Un sonido áspero, entrecortado, desesperado. El aire llenó sus pulmones. Quemaba. Era vida. Tosió con fuerza.
Salió agua a chorros de su boca. Estaba tumbado en el cemento frío, temblando, jadeando, vivo. Estaba vivo. Se dio cuenta poco a poco. Los que miraban estaban en silencio, observando. El hombre fuerte se acercó. Llevaba un maletín. Lo había hecho. 5 minutos. Había sobrevivido. El alivio era tan grande que dolía. Se sentía débil, agotado, pero victorioso. El hombre fuerte abrió el maletín. Montones de dinero. $100.000. Parecía de mentira. «Te lo has ganado», dijo el hombre. Su voz seguía plana. Leo extendió una mano temblorosa. Tocó los billetes. Era real. Había ganado. Mia recibiría su tratamiento. Intentó sonreír. Fue más bien una mueca. Se había enfrentado a la muerte. Y de alguna manera, había ganado. Pero mientras estaba allí tumbado, la alegría empezó a desaparecer. Y en su lugar llegó un cansancio profundo, que dolía hasta los huesos. Y algo más. Un vacío. Tenía el dinero. ¿Pero qué le había costado? No solo el dolor físico. Algo más profundo. Se miró las manos. Todavía temblaban. Se había llevado más allá de cualquier límite conocido. Había mirado al abismo. Y el abismo le había devuelto la mirada. Nunca volvería a ser el mismo hombre. El agua lo había cambiado. El silencio lo había marcado. Cogió el dinero. No dio las gracias a nadie. Salió del almacén, hacia la luz gris de la mañana. Los sonidos de la ciudad eran fuertes, demasiado ruidosos. El aire se sentía valioso. Cada respiro un regalo. Sabía que salvaría a Mia, eso era seguro. Pero una nueva pregunta se formó en su cabeza. ¿Valía la pena tanto dinero por haber bajado a ese infierno? Lo había arriesgado todo. Por amor. Por esperanza. Había ganado la apuesta. Pero el eco del agua, la presión fría y silenciosa, eso se quedaría con él. Para siempre.